Buenas noches. Estamos acá para más una actividad de this program of de nutrición, de Hotspots en Nutrición. Yo soy José Espolidoro, soy de Brasil, gastroenterólogo pediatra y profesor de PUC en Brasil, en Porto Alegre. Eu vou apresentar agora a licenciada em nutrição Adriana Carolina León Avendano. Ela é nutricionista, dietista e magister em bioquímica da Universidade Nacional de Colômbia, nutricionista da unidade neonatal e unidade de cuidados intensivos pediátricos do Hospital Universitário Clínica San Rafael de Bogotá, Colômbia. Então, ela vai nos apresentar sobre os aspectos de desnutrição. Vamos ficar acá todos assistindo com muita atenção. E as perguntas podem já ser sendo encaminhadas para nós outros, para que ao final se possa ter uma boa discussão sobre o tema, que é um tema realmente importante para nós outros. Sabemos o quanto ainda temos desnutrição por la América, e saber como manejar, como identificar tudo isso é extremamente importante. Então, a palavra com você. Muchísimas gracias por la invitación y para hablar de este tema, que es un tema que me gusta muchísimo y que manejo mucho en la consulta y en el hospital en el que trabajo. Para empezar, entonces vamos a ver un poco de manejo de diagnóstico, definición, un poco de clasificación. Luego vamos a ver un poco ya lo que se refiere a cómo medir la velocidad de crecimiento, cómo se diagnostica la desnutrición, el manejo, tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario, y un poco de cómo detectar el riesgo en el paciente hospitalizado. Para empezar, la desnutrición es el resultado de una prolongada digestión alimentaria reducida y o absorción deficiente de los nutrientes ingeridos, generalmente asociada a carencia energética, puede ser de proteínas y energía, o las dos, aunque también puede estar relacionada con carencias de vitaminas y de minerales. Tiene diferentes causas y es un tema muy amplio de manejar que se puede ver desde muchas aristas, pero las que se conocen son las básicas, que se refiere a factores socioculturales, económicos, factores políticos, factores educativos, a causas subyacentes, como es el caso de la inseguridad alimentaria, inadecuadas prácticas alimentarias, ambientes insalubres e inadecuados servicios de salud, e inmediatas, que se refieren a inadecuada ingesta dietética y enfermedades que pueden repercutir directamente tanto en la ingesta y en incrementar las necesidades nutricionales. Para la clasificación, entonces, se clasifica de varias maneras. La primera es por etiología, cuando es la primaria, que se asocia directamente a un déficit en el consumo alimentario por problemas de inseguridad alimentaria. La secundaria es cuando se asocia a la desnutrición a alguna enfermedad, por ejemplo, a una cardiopatía, una fibrosis quística que va a favorecer la desnutrición. Y la mixta cuando es la unión de la primaria y la secundaria. La siguiente clasificación es la cronológica, que es cuando la desnutrición se da de manera aguda, que es en un tiempo menor de 3 meses, y crónica cuando es en un tiempo mayor a 3 meses. En intensidad se clasifica en leve, moderada y severa. Y en la gravedad se clasifica como marasmo, marasmo cochorco y marasmo cachorco. Para ver las manifestaciones clínicas, normalmente lo que conocemos se clasifican como manifestaciones universales y circunstanciales. Las universales entonces se refieren a ya la dilución que se ve en casos en los que hay desórdenes hidroelectrolíticos, disfunción de órganos que pueden afectar también atrofia muscular, disminución en la reserva también pues de músculo, y atrofia que también se relaciona con, por ejemplo, atrofia de la microbiota en las vellosidades. En las circunstanciales, acá es en las vellosidades, disculpen, y de esto entonces se derivan que las universales, que son las que tienen siempre los niños o tienen alguna de estas los niños con desnutrición, impactan en el crecimiento y en el desarrollo. Y las circunstanciales ya son una expresión exagerada de los signos universales que pueden tener en casos de los niños con edema, con caída de cabello, con petequias, con hipotermia, con insuficiencia cardíaca, hepatomegalia, entre otras cosas. Entonces, ¿qué tenemos? En las manifestaciones siempre tenemos los dos casos de desnutrición severa, que los vimos de acuerdo al grado de gravedad, que es el caso del cuachorco y el caso del marasmo.
Entonces, en este caso encontramos que cuando hay insuficiente crecimiento se encuentra tanto en el cuachorco como en el marasmo. Cuando hay emaciación se encuentra presente en los dos, pero en el marasmo es muy notorio. En el edema se encuentra presente en el cuachorco, más no en el marasmo. Los cambios en el cabello pueden ser comunes en el cuachorco y son menos comunes en el marasmo. Hay cambios mentales que pueden ser comunes en el cuachorco y se dan de manera rara en el marasmo. En el apetito puede ser pobre en el cuachorco y bueno, en el marasmo, aunque he visto niños que también tienen un pobre apetito en el marasmo. Anemia puede ser grave algunas veces en el cuachorco y está presente en el marasmo. La grasa subcutánea se ve reducida, pero está presente en el cuachorco. En el marasmo se ve ausente. En el rostro, entonces van a ver que el rostro del paciente el rostro del paciente, como ustedes lo ven en el paciente con el cuachorco, es como más redondito, posiblemente asociado con el edema, y en cambio en el marasmo se ve como casi la forma del cráneo del paciente. La infiltración de grasa está presente en el cuachorco. Y ese es el caso como vemos a los dos pacientes. El cuachorco incluso algunas veces puede pasar desapercibido porque el niño no se ve con una depresión severa de las reservas musculares, como en el caso del marasmo, que es este el ejemplo. En cambio, en el cuachorco lo miramos más hacia el edema, como se ve en la foto. Y hablando de edema, entonces podemos clasificarlo de tres maneras. Grado 1, que es el que cuando en manos y en pies se encuentra el edema y se puede realizar fácilmente la prueba. Como pueden ver acá, se coloca el dedo por ejemplo, sobre el pie y vemos que se forma la fobia. En el grado 2 ya vemos que el edema se encuentra más arriba en los miembros inferiores y superiores, y ya en el grado 3 vemos al paciente con la nasarca. Para hacer el diagnóstico, entonces recuerden que se realiza con la antropometría. En primer lugar se toma pues lo que corresponde a el peso, que puede utilizarse de acuerdo a la edad, se mira si se maneja con pesa bebé o si se utiliza la báscula. La talla o la longitud para menores de 2 años, talla para mayores de 2 años, y la circunferencia del brazo, que va a ser un indicador muy importante para la desnutrición. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Lo hacemos con nuestras tablas de recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y de acuerdo a eso se da el diagnóstico. Entonces, se va de varias maneras y de acuerdo al indicador que se vaya a utilizar. Para el caso de peso-edad, el bajo peso menor a menos 2 desviaciones estándar. Bajo peso severo menor a menos 3 desviaciones estándar. Para peso-longitud, para menores de 2 años o peso-talla, en el caso de los menores de los 5 años, demasiado menor a menos 2 desviaciones estándar y gravemente demasiado menor a menos 3 desviaciones estándar. IMC para la edad, que se maneja para los mayores de 5 años, se da el diagnóstico de delgadez cuando se encuentra con menor a menos 2 desviaciones estándar y delgadez grave menor a menos 3 desviaciones estándar. La longitud o talla para la edad, entonces baja talla menor a menos 2 desviaciones estándar y baja talla grave menor a menos 3 desviaciones estándar. Para medir la velocidad de crecimiento, entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Nosotros normalmente cuando tenemos a un niño en consulta, si tenemos solamente una única consulta, solo vamos a tener como una fotografía de cómo está nuestro paciente. Y de acuerdo a esto se puede dar como un diagnóstico rápido o una clasificación nutricional rápida. Sin embargo, siempre la recomendación es mirar los antecedentes del niño y mirar cómo va la velocidad de crecimiento sobre la curva. No es lo mismo tener este paciente que se encuentra entre menos 1 y menos 2 desviaciones estándar, que uno podría decir, bueno, se encuentra cerca de menos 1, podemos revisar para ver qué pasa, para poderlo reencauzar. Pero el problema es que no podemos saber cómo fue el nacimiento y cómo se ha ido desarrollando este paciente con el paso de los meses. Ya es diferente cuando miramos una gráfica sobre el tiempo, que como pueden ver, este es un ejemplo, en este caso el niño va a estar en diferentes desviaciones estándar, lo que nos va a dar como un diagnóstico más grande y nos va a dar como una aproximación de verdad cómo está el niño y cuáles son las acciones nutricionales que tenemos que manejar. Y de acuerdo a esto, por eso es que es importante que revisemos cómo está el niño en el tiempo y cómo está la velocidad de crecimiento de una consulta a la otra. Para hacer el cálculo de la velocidad de crecimiento, la Organización Mundial de la Salud cuenta con estas tablas para medir la velocidad de crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estas tablas lo que nos van a mirar y nos van a ayudar a mirar es cómo está la velocidad de acuerdo a los diferentes percentiles o Z-score. Entonces, estas tablas vienen de diferentes maneras. Viene la velocidad de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y 6 meses. Como pueden ver acá, estas tablas que puse de ejemplo, está 3 meses y está 4 meses. ¿De qué nos sirve mirar una tabla a la otra? También depende del tiempo
en el que estemos viendo a nuestro paciente, qué tan seguido lo estamos viendo, pues para poder sacar un promedio lo más cercano posible a ver cómo está la velocidad de crecimiento. De acuerdo a esto, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se hace el cálculo de la velocidad de crecimiento. Supongamos que tenemos un niño de sexo masculino que asiste a la consulta. En los antecedentes se encuentra que tiene un peso al nacer de 3.250 gramos, a los 3 meses pesó 4.290 gramos, a los 4 meses 5.400 y a los 5 meses 5.800. Si miramos la gráfica, así está como la evolución. En este caso se encuentra entre -2 y -3 desviaciones estándar. Pero ahora hay que mirar que también está la velocidad de crecimiento. ¿Cómo se hace eso? Entonces, en la parte de arriba podemos observar los 3 pesos que teníamos de nuestro control. Acá colocamos más los días de vida a los que asistió nuestro paciente a la consulta. Y para hacer la fórmula, entonces se tiene en cuenta la velocidad es la restante del peso 2 menos el peso 1 sobre la edad 2 menos la edad 1. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer el primer ejemplo cuando el niño asiste a la consulta de 4 meses y tenemos un control de peso de 3 meses. Entonces, se hace la resta de 5.400 gramos con lo que asistió a los 4 meses menos los 4.290 gramos con lo que asistió a los 3 meses. En la consulta de los 4 meses tenía 123 días de vida y en la consulta de los 3 meses tenía 92 días. Hacemos la división, nos da la resta primero, 1.110 gramos, lo dividimos entonces sobre los 31 días de vida, nos da que la velocidad de crecimiento es de 35.8 gramos día entre los 3 y los 4 meses. Ahora, para revisar cómo estuvo la velocidad de crecimiento cuando asistió a la consulta a los 5 meses, lo que tenemos que hacer es lo mismo, restamos 5.800 gramos menos los 5.400 que tenían los 4 meses y lo dividimos sobre los días, es decir, 148 días menos los 123 días que tenía cuando asistió a su control de los 4 meses. Hacemos la división y nos da que entre 4 y 5 meses la velocidad fue de 16 gramos día. Entonces, ahora, para mirar qué quiere decir eso respecto a la tabla de crecimiento, tomamos la tabla de crecimiento que mira cada mes cómo es la velocidad. En este caso tomé esa pues porque teníamos el control de peso de los 3, 4 y 5 meses. Entonces, como pueden ver, acá tenemos la mediana que nos dice que sobre los 3 y 4 meses la ganancia de peso ideal es de 617 gramos. Y encontramos que entre los 3 y 4 meses, acá como pudieron ver, nuestra ganancia de peso fue de 1.110 gramos. Lo que quiere decir que estuvo más alta que la mediana, y si la buscamos con 1.110, quiere decir que entre los 3 y 4 meses nuestro paciente tuvo una ganancia de peso entre las 2 y 3 desviaciones estándar, quiere decir que tuvo una ganancia de peso alta. Ahora, si miramos entre los 4 y 5 meses, la ganancia de peso ideal de acuerdo a la mediana sería 522 gramos. Y si lo miramos, la ganancia de peso entre los 4 y 5 meses fue de 400 gramos. Y en este caso vemos que nos encontramos entre la mediana y menos 1 desviaciones estándar. Quiere decir que la ganancia de peso durante los 4 y 5 meses fue adecuada. Entonces con esto vamos a que siempre que tenemos a un paciente tenemos que comparar cómo estuvo la ganancia de peso. A veces creemos que tuvo una ganancia de peso de, por ejemplo, 100 gramos en un mes y decimos, bueno, ganó peso, está bien. Pero si ya lo miramos con la tabla, hay unas metas que van a variar de acuerdo a la edad, a los meses que tenga el paciente, y de acuerdo a eso es lo que nos va a decir si vamos bien por la curva de crecimiento o si de pronto podemos tener una desviación en el crecimiento para los próximos meses. O no solo para abajo, también para arriba. Para el manejo nutricional. Entonces, el manejo nutricional para los niños con desnutrición severa se maneja de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y se manejan de acuerdo al grado que esté el paciente, es decir, si tiene desnutrición aguda, leve, moderada o severa. Y de acuerdo a esto se nos va a dar como la manera de manejarlo y en qué orden tenemos que ir para evitar posibles consecuencias como el síndrome de realimentación. Entonces, ¿cuál es el aporte calórico recomendado con la desnutrición aguda, leve y moderada? 150 a 200 kilocalorías por kilogramo. De proteínas, 2 a 4 gramos por kilogramo. Para desnutrición leve se recomienda un manejo ambulatorio, y la desnutrición moderada se puede manejar en un centro de recuperación nutricional. Igual todo esto va a depender de muchos factores del paciente, de dónde esté ubicado, dónde vive, muchos factores sociales. Para la desnutrición severa, que es un paciente que tiene muchísimo más riesgo de complicaciones, incluso de mortalidad,
se manejan diferentes fases para poder favorecer una adecuada ganancia ponderal, y no solo ganancia ponderal, sino evitar complicaciones. La primera fase es la fase de estabilización, entonces en este caso se hace la reanimación y corrección de condiciones médicas agudas que pueda presentar el paciente y que puedan ser potencialmente mortales. En este caso se recomienda un inicio cauteloso del manejo nutricional y se da entre las 24 y 72 horas desde que ingresa a la hospitalización. Entre los 3 a 7 a 14 días se da la fase de transición, que se hace un proceso progresivo entre la F75 y el alimento requerido para favorecer y recuperar las condiciones nutricionales del paciente, que dependiendo de la edad podría ser leche materna o podría manejarse con una fórmula terapéutica lista para el consumo. De esta manera continúa con un tratamiento y vigilancia de condiciones agudas para estar pendiente que no se pueda empeorar alguna de estas condiciones, y ya después de esto se inicia la fase de rehabilitación, donde se da un aumento progresivo del aporte calórico para alcanzar la velocidad de crecimiento compensatorio, que involucra el seguimiento ambulatorio periódico del niño y vigilancia de sus condiciones nutricionales y de la salud para niños con criterio de manejo ambulatorio. Entonces ahí se mira como, de acuerdo al niño como esté, si se mira si puede ser mirado de manera ambulatoria o si requiere seguir en hospitalización. Para manejar la desnutrición aguda severa en la primera fase, lo primero que se tiene que mirar son problemas como, por ejemplo, tratar o prevenir la hipoglicemia tomando una glucometría de ingreso al paciente, y si es menor de 54, mirar, hacer la corrección con la dextrosa, mirar algunos síntomas como si el niño está inconsciente, aletargado o tiene convulsiones. Para tratar y prevenir la hiponatremia, la hipotermia, entonces se mira la temperatura axilar. De acuerdo a esto, si está menor a 35, se corrobora con una temperatura rectal. Y en este caso se empieza a alimentar inmediatamente o de acuerdo a cómo está el paciente, a rehidratar y a calentar al niño. Estas son, como pueden ver, algunas de las fases que están de acuerdo al documento de la OMS y por cuánto tiempo van a durar. Como pueden ver, algunas complicaciones agudas como la hipoglicemia, la hipotermia y la deshidratación son las que se tratan los primeros días y son las que hay que mirar cuidadosamente porque tienen mucho riesgo, asimismo como los electrolitos o si tiene algún tipo de infección. Para prevenir o tratar la deshidratación se maneja con la rehidratación. En el documento está especificado cuánto manejar de acuerdo al día en que llega el niño a la hospitalización de aporte de líquidos, porque tampoco podemos superar el rango de líquidos, que puede ser también potencialmente peligroso. Y corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces de esta manera se evita tratar el edema con diuréticos, se inicia la suplementación con potasio y con magnesio y se utiliza una solución de rehidratación baja en sodio. Con esto vamos a lo que hemos conocido comúnmente, y es como el ayuno durante el paciente, cómo inicia el ayuno y cómo vemos ya en un paciente desnutrido que lleva mucho tiempo en inanición, cómo puede afectar bioquímicamente muchos parámetros. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, en el periodo postprandial vemos que tenemos un aumento en los niveles de insulina, la glucosa ingresa a las células, se da la formación de glucógeno y un aumento de reservas grasas y de síntesis proteica. Ya posteriormente, entonces, de las 12 horas, 8 a 10 horas de ayuno, empezamos con la glucogenólisis, donde se puede dar hipoglicemia y aumento en el glucagón, con una desramificación del glucógeno hepático y muscular, y se mantienen estables los niveles de glucemia. Ya si vamos avanzando con 24 a 48 horas, empieza a dar la gluconeogénesis, glucólisis muscular con la disminución de la insulina y disminución de la glicemia, lo que nos puede llevar a un uso de aminoácidos musculares para la producción de glucosa a partir de lactato y piruvato. El uso de glicerol como sustrato energético si se mantiene el ayuno. Ya si vamos aumentando con el tiempo en ayuno, se empieza a dar la lipólisis, donde se da pues la hidrólisis de ácidos grasos y se produce la energía a partir de la beta oxidación. También se observa una disminución en el glucagón, la noradrenalina y el cortisol, que nos lleva también una hipoglicemia compensada por gluconeogénesis. Se da la generación de cuerpos cetónicos como principal sustrato energético, el glicerol queda disponible para gluconeogénesis. Y si seguimos con la prolongación, encontramos también lipólisis y gluconeogénesis persistentes que nos pueden empezar a llevar a desgaste de las reservas grasas, a catabolismo proteico y muscular y hepático y a cambio en la termorregulación. ¿Y qué nos afecta todo esto? Nos puede llevar a las consecuencias nutricionales que ya se conocen. Pero ¿qué es lo que hay que mirar? Cuando vamos a iniciar la nutrición en un paciente que está desnutrido y que lleva un ayuno prolongado, hay que ser muy cautelosos en el inicio de estos pacientes, especialmente con la desnutrición severa, porque los podemos llevar a un síndrome de realimentación que puede ser potencialmente mortal para el paciente. ¿Cómo pasa esto? Cuando se reinicia la nutrición,
con un aporte calórico elevado en un paciente desnutrido. ¿Qué pasaría? Se podría dar un pico repentino de insulina sérica que favorece un cambio en anabolismo y la activación de la actividad celular. ¿Qué va a pasar con esto? Entonces se va a aumentar la captación de glucosa. Además de eso va a disminuir lo que es el fósforo, el potasio y el magnesio, ingresan a la célula y va a favorecer una disminución de los electrolitos a nivel sérico. También va a favorecer una disminución del nivel de la tiamina, que además es un cofactor en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces ahí hay una disminución también de esta vitamina y va a favorecer también retención de sal y de agua. Lo que va a llevar, en el caso de la retención de sal y de agua, a edema e insuficiencia cardíaca. En el caso de la hipocalemia, entonces por la rápida absorción celular de potasio a medida que se absorbe la glucosa y aminoácidos durante la síntesis de glucógeno en proteína. Hipofosfatemia por el aumento de la fosforilación de la glucosa. Hay un agotamiento rápido de la tiamina, como les comenté, es un cofactor de la glucólisis, entonces esto nos llevaría a encefalopatía y a miocardiopatía. Y también puede haber hipomagnesemia por la captación celular. Para esto es importante entonces que para la desnutrición, en el caso de los micronutrientes, se siga un esquema para administrar vitamina A, ácido fólico, zinc y cobre. En el caso de anemia, tenemos que ser cautelosos y mirar si el niño tiene alguna infección. En ese caso no se recomendaría la suplementación de hierro hasta que se supere la infección. Acá, como pueden ver, están los valores con los que se hace la corrección de los micronutrientes, y también lo siguiente que se maneja es tratar y prevenir infecciones con la administración de antibióticos, y en el caso de los niños mayores de 6 meses se puede hacer la vacuna contra el sarampión. Para empezar a alimentar, entonces se empieza a alimentar prudentemente. ¿Cómo se empieza a alimentar? Con F75, con tomas pequeñas y frecuentes, y el aporte calórico meta de inicio es de 100 kilocalorías por kilogramo día, de proteínas de 1 a 1,5 gramos por kilogramo día, y el aporte hídrico es de 130 mililitros por kilogramo día, pero también dependemos si el niño tiene edema, porque si tiene edema se manejarían 100 mililitros por kilogramo día. Se va a realizar el aumento del volumen de las tomas y se disminuye la frecuencia desde el tercer día para seguir alimentando con leche materna. Y una parte muy importante, proporcionar estimulación y apoyo emocional. Y esto va ligado de que se requiere de no solamente un equipo que incluya nutricionista, pediatra, sino que también se requiere un apoyo emocional con trabajo social y psicología para proporcionar una atención afectuosa en un entorno alegre del paciente e iniciar la terapia física tan pronto lo permita el niño. ¿Cómo vamos a lograr la recuperación? Entonces iniciamos con fórmula 75, como ya vimos, y de acuerdo a la recuperación y como vayamos viendo en la fase de estabilización se pasa a fórmula F100. Sin embargo, no debemos olvidar que durante la fase de transición tenemos que estar atentos a posibles signos de insuficiencia cardíaca o algún signo que nos pueda dar alguna alerta de síndrome de realimentación. En ese caso hay que ser más cautelosos y mirar cómo vamos con el aporte calórico y si es necesario seguir manejando con F75. Durante las primeras fases lo importante no es ganar peso, sino lograr la mayor estabilización del niño. Ya cuando estamos en la fase de recuperación, el aporte calórico es de 150 a 220 kilocalorías por kilogramo día, y de proteínas de 4 a 6 gramos por kilogramo, y el aporte hídrico de 130 mililitros por kilogramo día. ¿Cómo se mide la ganancia de peso? Entonces la Organización Mundial de la Salud, como en este caso no tenemos al niño con desnutrición severa, que no lo estamos manejando por meses, sino que se maneja en el hospital todos los días, se realiza el control de peso, tenemos que estar mirando la ganancia de peso, cómo va por día. Entonces, la ganancia de peso se clasifica como escasa cuando es menor a 5 gramos por kilogramo día, moderada cuando es de 5 a 10 gramos por kilogramo día, y buena cuando es mayor a 10 gramos por kilogramo día. Aunque ahí tenemos que tener en cuenta que si el niño presenta Kwashiorkor, si sigue con edema, el peso no va a ser una medida indicadora adecuada para mirar si está siendo adecuada la ganancia de peso. En ese caso, de acuerdo a cómo está el paciente, y si no tiene, por ejemplo, edema en el brazo, podemos hacer un seguimiento con circunferencia del brazo, que no les comenté en las anteriores diapositivas, que es un factor de riesgo para mortalidad cuando está menor a 11.5 centímetros la circunferencia del brazo. Y para terminar en esta parte del manejo, hay que preparar a los padres para el seguimiento. Para eso entonces se requiere entrenar a los padres y a los cuidadores en la alimentación en casa y proporcionar comidas ricas en calorías y nutrientes asistiendo a los controles. Para esto les quiero contar un poco la experiencia que yo manejo en el hospital. En el hospital en Colombia se maneja la desnutrición de acuerdo a una resolución que se maneja desde el 2015,
en el caso de la desnutrición primaria, para manejar a los niños con desnutrición aguda, moderada y severa. Esto nos da unos lineamientos en los que nosotros tenemos que manejar al niño, identificándolo a tiempo, tanto en el niño hospitalizado como en el niño en consulta. Por ejemplo, si yo en mi consulta de nutrición identifico que el niño está con desnutrición, tengo que empezar a direccionar y miro si requiere hospitalización o se puede manejar de manera ambulatoria. En el caso que se requiera hospitalización, lo tengo que mandar rápidamente al hospital y en el hospital se hace la ficha de notificación para que en el hospital se empiece a manejar todo como el esquema y el algoritmo de la desnutrición. En ese caso, cuando lo manejamos en el hospital, la resolución nos indica en qué momento el niño está indicado para salir, porque la idea tampoco es mantener un tiempo prolongado en el hospital, además de que tiene un mayor riesgo de contraer algún otro tipo de infecciones derivadas de la hospitalización. Entonces requiere como un montón de seguimiento y cada profesional de salud tiene que seguir como unas recomendaciones para que el niño se vaya lo mejor posible para la casa. De acuerdo a esto, entonces nosotros seguimos también con los parámetros como los que vimos y se maneja teniendo en cuenta ganancia de peso diaria, cómo está el apetito del niño, cómo está la ganancia y también mirar factores sociales como por ejemplo cómo está la mamá, si tienen trabajo, si la vamos a mandar pronto, si la mamá necesita algún tipo de ayuda o el papá. Y esas cositas nos ayudan como a ayudar a captar para que cuando el niño crece a nivel ambulatorio, los profesionales de salud pública le puedan seguir haciendo el seguimiento que corresponde para evitar que el niño se nos pierda como al salir del hospital. Y para seguir con esta parte de la desnutrición, es importante que ya que vimos cómo se maneja un paciente con desnutrición grave, es importante que captemos los niños antes de que lleguemos a este tipo de desnutrición. Para esto quería contarles una parte que he visto mucho últimamente en consulta, y es que derivado de todo el problema que hemos tenido del COVID, independientemente, digamos, de toda la patología que va alrededor de esto, es todas las consecuencias sociales que ha tenido el COVID en los pacientes. Entonces, hemos visto que ha aumentado más el desempleo y ha aumentado más la inseguridad alimentaria, lo que nos va a llevar a que en Latinoamérica estamos tratando de controlar la desnutrición, posiblemente después se nos aumente nuevamente porque realmente muchos pacientes están teniendo muchos problemas que están afectando su inseguridad alimentaria y lo que va a llevar es a que tengamos más niños desnutridos de manera primaria. Les cuento, por ejemplo, un caso de una paciente que tuve a inicio de este año y era una paciente que yo trabajo en el programa Canguro, que es un programa que tenemos seguimiento de niños de manera seguida y eso nos permite como llevar una adecuada ganancia de peso en la curva y podemos mirar bien si vamos bien, si estamos ganando mucho peso, si se gana poquito peso. Y he notado últimamente que los niños estaban como cayendo en la curva de crecimiento, muchos de los que nos enviaban, y muchos casos era de papás que decían, es que no tenemos trabajo porque por la cuarentena los dos papás perdimos el trabajo y le damos al niño lo que podemos comer, que es lo mismo que comemos nosotros. Entonces, derivado de esto, creo que vamos a tener muchísimos problemas sociales y vamos a tener muchos niños que van a requerir de nuestro manejo y por lo menos que lo podamos captar de manera temprana en consulta. Es por esto que les presento este cuadro, que es un cuadro muy bonito para definir la desnutrición. Entonces, que requiere varias cosas. Uno, la antropometría, que ya sabemos que son los parámetros de peso, talla o longitud, pliegue, circunferencia del brazo, que se miden por los Z-score o percentiles y se manejan con la Organización de la Mundial de la Salud. ¿Qué tenemos que mirar en nuestro paciente? La etiología y cronicidad. Si tienen alguna enfermedad relacionada o si no la tienen, mirar si es por el ambiente, conductas o a nivel socioeconómico. Si tienen alguna enfermedad relacionada, mirar si es a nivel agudo, recuerden que menor a 3 meses, por ejemplo en el caso de una infección, un trauma o alguna quemadura, o si es a nivel crónico, que es cuando es mayor a 3 meses, que es en el caso de la fibrosis quística, enfermedad pulmonar crónica, cáncer. ¿A qué nos va a llevar esto? A inflamación, que va a favorecer inanición, anorexia, interrupción, en algunos casos intolerancia en la alimentación, mala absorción, pérdida de nutrientes, hipermetabolismo y alteración en la utilización de los nutrientes, que va a favorecer un aumento en los requerimientos nutricionales, una disminución en la ingesta que van a llevar a la malnutrición por un imbalance de los nutrientes, y este imbalance entonces nos va a llevar a una disminución en la ingesta de energía, de proteínas y deficiencias de micronutrientes, que nos van a dar como resultado pérdida de masa grasa, debilidad muscular, retraso del desarrollo intelectual, infecciones, disfunción inmune, demora en la curación de las heridas y estancia prolongada hospitalaria. Es por esto que a nivel hospitalario se manejan mecanismos
y tamización o cribado nutricional para detectar pacientes a riesgo de manera temprana. ¿Qué sería la recomendación? Que cuando un niño ingresa a hospitalización, en las primeras 24 a 48 horas, realicemos algún tipo de cribado nutricional para poder detectar pacientes a riesgo nutricional a tiempo. Es por esto que para niños se manejan diferentes herramientas, que son las que vemos acá, y que se manejan en diferentes edades. Estas herramientas incluyen de varias cosas, pero que incluyen la mayoría: estado nutricional actual, pérdida de peso, baja ingesta, que nos identifican la severidad y la intervención nutricional. Como pueden ver, tenemos varias opciones, y de qué depende escoger una u otra opción. Depende también de dónde se esté trabajando, de la población que se esté manejando. Lo ideal que sería que pudiéramos hacer el estudio para mirar cuál es la mejor herramienta para cada institución, pero más allá de escoger una herramienta ideal, lo importante es que podamos tener de alguna manera algo para detectar el riesgo de nuestros pacientes y evitar que se nos desnutran a nivel hospitalario, y que los podamos detectar de manera mucho más rápida en las hospitalizaciones. Para terminar, quería decirles, y aunque ya lo he dicho muchas veces, y es que podemos nosotros de manera muy fácil poder detectar a tiempo y tener como ese granito de arena para que nuestros pacientes los captemos a tiempo, evitemos la desnutrición y todas las consecuencias que van con la desnutrición. De la misma manera, entre tantos problemas sociales que tenemos ahorita, tenemos que mirar la manera, aunque ahorita los niños yo creo que son los que menos se están mirando con esta pandemia, va a ser un problema que va a ser grande a futuro y que tenemos que tratar de prevenirlo a tiempo y tratarlo cuando se requiera. Muchas gracias. Bueno, por acá tenemos las preguntas. Hola, muchas gracias, Adriana, por excelente presentación con muchos datos muy objetivos. Carlos, ¿se puede abrir mi cámara, por favor? Gracias. Hay una pregunta acá, nesse momento, que hay preguntado ¿dónde podremos ver las tablas? Si hay alguna aplicación que se recomiende para el seguimiento de la consulta pediátrica. Claro que sí. Las tablas las pueden ver en la página de la Organización Mundial de la Salud, y para hacer el seguimiento ustedes pueden descargar la aplicación de Antro para menores de 5 años y Antro Plus para mayores de 5 años, que esa es la aplicación de la Organización Mundial de la Salud para la antropometría. Esa aplicación es muy interesante porque además de eso ustedes van a poder colocar su paciente, lo guardan y van agregando cada consulta como les fue con el control de antropometría. Entonces es una herramienta muy bonita porque les va a permitir llevar el seguimiento de sus pacientes, y es una manera muy sencilla de llevarla. Otra forma es que muchos pacientes cargan su gráfica impresa, entonces siempre llevarlo anotadito en su tablita y la gráfica cómo va el crecimiento, y decirle a ellos que siempre la estén cargando para cualquier consulta de pediatría o de nutrición, a la que fuera que vayan, y con eso uno siempre puede, si el niño fue la primera vez a mi consulta, yo puedo tener un registro de la consulta de pediatría, cuánto estuvo pesando, puedo revisar cómo estuvo la ganancia de peso, y por eso podemos tener como una aproximación más cercana de cómo va la ganancia y si está siendo adecuada. Acrescento que o Antro tem nos ajudado muito para o acompanhamento, porque além de ter se pode ter as curvas de crescimento, também te fornece a cada consulta el Score Z, por exemplo, e ter um acompanhamento Score Z é uma maneira muito consistente de poder monitorar se estamos com ganância de peso, se está estável em la curva ou se está bajando em la curva. Então, porque se temos um incremento a cada consulta del Score Z, temos uma comprovação que nosso tratamento está sendo muito efetivo. Exatamente. Você poderia, nós outros acá em Brasil não temos aquelas duas formulações, a F75 e a F100, que fornece já. Me parece que talvez em outros países também não tenha. ¿Puede usted descrever un poco más de aquellas formulaciones? Claro que sí, miren, entonces estas fórmulas tienen un control el F75, que es la fórmula que se utiliza para el inicio cuando el niño se hospitaliza, que es la fase como más peligrosa, por así decirlo. En esta fórmula tiene un menor aporte calórico y tiene un control de electrolitos, entonces tiene un menor aporte de sodio y tiene un aporte de los demás como de
fósforo, de magnesio y de potasio. Entonces esa es la que se utiliza en los primeros días y tiene un aporte, que es cuando tiene un aporte hídrico un poquito más bajo. Si ustedes hacen los cálculos cuando el niño ingresa, uno le da muy poquitas calorías y uno siente que es muy poquito, pero está perfecto mientras inicia. Luego sigue la F100 cuando el niño ya está estable. La F100 quiere decir que tiene 1 caloría por mililitro. Entonces, en ese caso, ya el paciente tiene como el control de los electrolitos también ya están controladitos y eso nos va a favorecer que con 1 caloría por mililitro vamos a lograr un aporte calórico más alto con el aporte hídrico que se le está dando. Incluso en los países en los que no tienen la fórmula F75 y la F100, en el documento de la OMS de la desnutrición, dan opciones también para manejar en ese caso el aporte calórico que se necesita. Y también incluso podemos mirar en algunos casos, por ejemplo, en el hospital en el que yo trabajo, no tenemos la F75, pero no tenemos la F100. Entonces, en ese caso, nosotros hacemos el ajuste con otra fórmula para lograr el aporte calórico que necesitamos. Y además que ahí el paciente ya está estable, ya nos permite como jugar un poco más con las calorías y con las fórmulas. ¿Y cómo es el aporte de proteico de las dos fórmulas? Hablaste de electrolitos y de calorías, pero ¿cómo la proteína es? El aporte proteico, entonces con la F75 es un aporte proteico bajito. Ustedes le colocan como el aporte y ustedes van a ver que es como 2 gramos por kilo, 1,5. Ya cuando tienen la F100 ya se logran aportes de acuerdo a la recomendación para la recuperación nutricional, que es como hasta 4 gramos o un poquito más de proteína. Uno los logra sin problema con una fórmula F100. Yo costumo seguir una recomendación de OMS que nos diz que como usted ha mostrado ya, la ganancia que se deseja, que tiene que ser más que 5 gramos por día, que verá para la recuperación más de 10 gramos por día, que para obtener esta ganancia mayor, tenemos que tener un porcentaje de proteínas en relación a las calorías no proteicas mayor. Entonces, en esta recomendación de OMS, decía que para ganancia de 5 gramos por kilo por día, se tenían que, la relación de caloría proteica sobre las calorías no proteicas es 8,5, y cuando se quiere una mayor ganancia de peso, la relación hay que ser en torno de 11,5. Entonces, hace mucho más calorías proteicas do que calorías no proteicas. Y a mí particularmente, que la experiencia que tengo, eso es muy bueno, porque yo nunca utilizo tanta caloría quanto usted ha labrado. Yo há muito tempo não dou 200 calorias a um niño, pero se consigue a recuperação nutricional e sim, não aumentando tanto as calorias totales, pero incrementando mais a oferta proteica na fase de la recuperação. E quando nós miramos em todos os estudos que falam sobre programação metabólica, e sabemos que o excesso de proteína para o niño sano é uma forma de permitir ou de risco para que se desenvolva a obesidade. Também para o niño que está recuperando, sim, temos que dar mais proteína, porque justamente é a proteína que ha permitido uma melhor recuperação nutricional. Eu gostaria que você comentasse esses pontos que eu he hablado agora. Y eso es algo muy importante porque si ustedes vieron el aporte calórico es alto, el que recomienda la OMS 150 a 200 es un aporte alto. A mí, por ejemplo, siempre me va bien con 150 y, o sea, creo que una vez en la vida he aumentado más allá de 150 porque los niños responden bien a un aporte calórico alto. Otra parte, y es muy importante con lo que menciona, es que hay que revisar que ese aporte calórico alto, tanto de proteína como de calorías, no es que sea por mucho tiempo. Va a depender de la valoración nutricional y cómo vayamos viendo la ganancia de peso del niño. Cuando ya vemos que el niño está recuperado, ya el requerimiento calórico nos va a cambiar y ya se va a manejar de manera diferente. Ya no va a ser tan alto de 150 a 200 calorías, ya se puede manejar lo normal para la edad cuando ya el niño logró la recuperación nutricional. En cuanto a lo que comenta del aporte de proteína, entonces siempre es importante mirar la relación de calorías no proteicas en gramo de nitrógeno, y de eso va de la mano en que normalmente las fórmulas tienen una adecuada relación.
Cuando yo diría que es más importante, digamos, si no tenemos una fórmula, hacer la relación así de manera muy juiciosa, por ejemplo, que el niño de alguna manera que nos llegó desnutrido, no se le pudo manejar nutrición enteral y tengamos que manejar la nutrición parenteral, ahí tendríamos que manejar con relaciones para mirar si la estamos haciendo de manera adecuada. Las fórmulas normalmente, cuando estamos en recuperación nutricional, tienen buen aporte de proteína y eso nos va a favorecer una adecuada relación contra calorías no proteicas y gramos de nitrógeno. Hay una colocación de Luis Carlos acá. Buenas noches. Si no tenemos F75, ¿se puede usar una fórmula Comfort? Bueno, pues es que decir como que en general alguna fórmula en especial como la Comfort es muy difícil porque en cada país nosotros manejamos diferentes aportes de nutrientes, de macronutrientes y de micronutrientes de acuerdo a la fórmula y de acuerdo al laboratorio que la tenga. Entonces, mi recomendación en el caso de que la no tuviera, yo iniciaría como con una fórmula estándar y aunque obviamente tenemos que mirar también si el paciente tiene leche materna, ¿no? Si tiene leche materna, siempre número uno leche materna, pero si no, entonces en ese caso sí podemos revisar qué fórmula tenemos y mi recomendación sería que miráramos de acuerdo a las calorías en las que estamos en la fase de desnutrición y hagamos los cálculos de los macronutrientes de calorías, incluso también de micronutrientes con la fórmula que se vaya a utilizar para mirar si las estamos cumpliendo de acuerdo a la recomendación de la OMS. Por ejemplo, podemos mirar una fórmula que no sea tan alta en sodio, porque ya vemos que en este caso puede haber acumulación de líquidos y un aumento en el sodio. Entonces podemos mirar fórmulas entre el Bademecum que tengamos en la institución que no tengan tanto sodio y miramos el diferente aporte de los micronutrientes. Recuerden que en los primeros días lo importante no es cubrir calorías, sino que nuestro paciente esté lo más estable posible y prevenir las posibles complicaciones agudas que pueda manejar. Hay una otra pregunta de la doctora Karina Garrido que pregunta qué opina de los suplementos proteína en polvo con Casec y de ser recomendado cómo administrarlo. 10 gramas equivalente a 8,6 gramos de proteína. Bueno, en este caso, en los lactantes menores de 1 año, la fórmula nos favorece fácilmente el cubrimiento de proteínas. ¿En qué caso podríamos mirar utilizar algún módulo de proteína? Por ejemplo, ya en las fases de recuperación, de pronto yo lo usaría en niños más grandes que veo que no logran fácilmente el cubrimiento de proteína. En ese caso usaría un módulo de proteína, pero habría que mirarlo de manera individualizada. No podría recomendarlo así como de manera grande porque dependería del caso y de acuerdo a eso mirar si se requiere y si no se requiere. Incluso en los niños más grandes, si se maneja algún tipo de suplemento, pues de acuerdo realmente a cómo sea de manera individual, habría que mirar si el suplemento o incluso la misma dieta ya cubre la proteína y no es necesario. Hay veces que no es necesario tener un aporte calórico tan alto o digamos estar suplementando y poniendo módulos. A veces con la alimentación, si logramos cubrir los macronutrientes y pues los micronutrientes, vemos que no es necesario tanto suplemento ni tanto módulo. A veces la alimentación nos va a ayudar en el caso, por ejemplo, de niños con desnutrición primaria, que el problema era que no comían y ya cuando comen, normal, incluso para la edad, empiezan a recuperarse normalmente. Yo tengo, acá en Brasil tenemos una gama muy grande de fórmulas que atenden muy bien a las principales cuestiones que tenemos en la recuperación nutricional. Y a mí personalmente no me gustan nunca las modulaciones, porque a mí me gustan las fórmulas que ya están establecidas porque ellas tienen sus indicaciones y atienden bien a todos los aspectos de la nutrición. Cuando uno modula la formulación, hay siempre el riesgo de contaminación, puede ser, ¿no? De no respetar un buen equilibrio de nutrientes, un buen equilibrio entre las calorías de carbohidratos, lipídios y proteínas cuando se habla de macronutrientes, pero tampoco muchas veces un buen equilibrio con las vitaminas y minerales. Entonces, yo tengo por base preferido siempre mirar bien cuál es la formulación para cada una de las situaciones. Tento siempre buscar una fórmula equilibrada, de buena composición, que tiene una relación buena de calorías y proteínas
dependendo de cada situação que nós outros necessitamos. Então, isso, nesse ponto, me parece que a indústria ha colaborado muito, cada vez buscando formulações que atendam melhor a cada uma dessas indicações, ¿no? Sí, eso es muy cierto y es cierto en que hay que mirar primero las fórmulas que tenga uno en el mercado, porque por ejemplo en pediatría creo que afortunadamente, como lo mencionó, tenemos cada vez más oferta de fórmulas tanto hipercalóricas como normocalóricas, con ajustadas a diferentes patologías y eso nos va a favorecer que sea mucho más fácil cubrir requerimientos y favorecer mayores relaciones. Los módulos se utilizan más en algunos casos específicos, por ejemplo, incluso yo diría que son más como para adultos en algunos casos que requieren como unos aportes muy altos de proteína, pero normalmente en niños es muy raro que uno necesite módulos. Obviamente habría que mirar la situación individual para poder definir bien cómo si se requiere o no se requiere. Aí está chegando mais uma pergunta de Daniel Villalobos Matos. Agradeço sua opinião com o uso de aceite vegetal comestível como módulo calórico em el paciente desnutrido leve ou em recuperação. Bueno, en esto es como un poco unido a la anterior pregunta y es el uso de módulos. Los módulos se usaban, digamos, el uso de aceite antes mucho, bueno, todavía incluso con la alimentación para aumentar el aporte calórico de una manera muy rápida en algunos niños. ¿Qué opino yo? Hay que mirar primero al niño de manera individual, como ya les dije anteriormente. Hay veces que no necesitamos tantas calorías, sino lo que necesitamos es ajustar en primer lugar la alimentación del niño y ya con eso cubre, sin necesidad de ponerle tanto módulo o tanta cosa. Ha pasado a veces que incluso se le pone mucho aceite y lo que hacemos es que le dé diarrea al niño. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar si realmente se necesita, ya si en el caso individual vemos que realmente, por ejemplo, en algunos casos de unos niños con cardiopatías o algunas fibrosis que son la ganancia de peso supremamente complicada, uno puede mirar esa opción, pero realmente con una fórmula yo creo que podríamos lograr más fácil las calorías y no tendríamos como tantas complicaciones o incluso hay veces que queda muy fea el alimento cuando le agregamos el aceite, al niño no le gusta, se ve feo. Pero entonces lo que les digo, no es un no rotundo, sino que hay que mirar el caso individual y mirar si realmente lo necesita o si lo que realmente necesita el niño es cambios en su alimentación que puedan ayudarle más bien a la recuperación nutricional por ese lado. Me alegro mucho con tu respuesta. Estoy muy feliz con tu respuesta, porque exatamente o que eu penso. As pessoas têm muitas vezes esta ideia de que se há que incrementar as calorias para recuperar o desnutrido. E não são muitas vezes as calorias não proteicas, o importante são as calorias proteicas. Então, não adianta, vejo algumas vezes formulação em que se ponga gordura, grasa, se põe carboidrato para aumentar as calorias, pero ficou vazio aquelas calorias. Eu não quero formar gordura em el niño que está recuperando, eu quero formar músculo, massa magra, e para oferecer massa magra necessito mais proteína. Então me alegra muito tu colocação. E sabe o que mais me incomoda muitas vezes? Son la adición de triglicéridos de cadena media, porque el triglicérido de cadena media es una gordura que tiene menos calorías, tem osmolaridade mais alta e isso está indicado solamente para os niños que têm mala absorção. Se o niño não tem mala absorção e se eu quero incrementar a gordura, se pode usar um óleo vegetal, muito bem, pero muita gente que pensa que se quer incrementar gordura, há que poner triglicéridos de cadena média. Isto é um equívoco que se hace muito em muitos sítios. Pero a mim parece muito adequada a tu posição que colocasses. Não adianta se incrementar os módulos nas formulações, se há que ter bom equilíbrio de los nutrientes. Y una cosa adicional que quería decir de los lípidos, y es que hay veces que colocamos lípidos o aceite por poner y tenemos que recordar que los lípidos, hay que mirar qué calidad de lípidos se está manejando, no se puede poner, digamos, cualquier lípido o aceite porque sí, incluso en la alimentación normal del paciente se requiere que sea un lípido o un aceite de buena calidad, que sea mucho mejor para el paciente, incluso no solo para él, sino para toda su familia. Entonces es siempre dar lípidos y aceites de buena calidad nutricional. ¿Cuáles son los aceites de buena calidad nutricional que usted piensa?
Por ejemplo, se podría, pues depende también como de nuestro paciente y como la capacidad económica que maneje, ¿no? Pero podríamos manejar, por ejemplo, un aceite de oliva, también se podría manejar incluso un aceite de canola y se pudiera ir de acuerdo a eso, pues de acuerdo igual depende de todo, pero sí mirar eso, la Perfeito. calidad de la grasa que se utilice, porque también muchas veces se tiende a decir que para aumentar el aporte calórico pues, tenemos que utilizar más mantequilla, o margarina, entonces esas grasas no son tan buenas como lo son los aceites, Claro, entonces claro. como todas esas cositas que no es solamente dar calorías altas como por dar, sino saberlas dar con calidad. Óleo de oliva tiene más omega 9, que es una gordura más neutra. El canola tiene un tanto de omega 3, incluso, que es una gordura que sabemos todos que disminuye la inflamación para niños que están doentes. Eso puede ser un aspecto interesante. Buenas, acá no tengo ninguna pregunta más. A mí parece que usted ha sido muy clara en su exposición, muy completa y que atendió muy bien las preguntas. No sé si a Rodrigo o Liliana le gustaría de hacer alguna pregunta, acrescentar algún punto. No, la verdad es que me quedó Muy, perfectamente claro y muchísimas felicidades por la presentación. Creo que evidentemente rompe algunas cuestiones, como bien lo han dicho, de mala praxis o probablemente de malos entendimientos sobre el manejo y creo que ha quedado bastante claro. Muchísimas felicidades. Gracias. igualmente, muchas gracias Adriana por tu presentación y gracias José por esta coordinación y totalmente de acuerdo, yo creo que un punto nada más de dos puntos que me gustaría dejar el mensaje y que ojalá quedara en la audiencia y es, la mayoría de nuestros países de Latinoamérica tienen guías de práctica clínica para el manejo de desnutrición, entonces creo que es importante también, de la misma forma que Adriana menciona, de individualizarlo a cada paciente, también considerar como las guías que tiene cada uno de nuestros países a Latinoamérica, pese a que trabajamos como región, hay algunos que son políticas específicas de cada uno de los países y creo que vale la pena considerarlo. Y el tema de tamización nutricional pediátrica a nivel hospitalario creo que es fundamental y que en Europa se viene haciendo ya durante muchos años, casi una década, y que creo que es fundamental a todas las personas que ejercen en práctica clínica considerar esa tamización nutricional al ingreso hospitalario, ya que hay niños que ingresan desnutridos, hay otros que tienen mayor riesgo de desnutrirse durante la hospitalización y algunos otros que incluso egresan con un grado de desnutrición mayor al que ingresaron. Entonces creo que es responsabilidad de todos los clínicos evitar esa desnutrición intrahospitalaria. E eu acrescentaria ainda que o importante é que também a Adriana aí chamar a atenção por la atenção quando o ninho doente, quando entra no hospital, a importância de fazer uma triagem nutricional para poder perceber precocemente quando o ninho está desnutrido, está em risco nutricional, para que se possa começar precocemente o manejo desses ninhos, saber que não podemos, um ninho pequeno, um ninho lactente, não pode ficar muito tempo sem receber a alimentação. Você ha mostrado claramente o quanto que o período, quanto mais largo o período sem uma nutrição adequada, como o ninho vai começando a perder suas reservas orgânicas. Então, temos que estar atento ao ninho que vem ao hospital para que se possa perceber quem já é desnutrido e começar, mesmo nos que não são desnutridos, mas que têm uma patologia que vai ficar períodos prolongados sem uma alimentação adequada, que se pueda promover uma terapia nutricional precoce nesses ninhos para evitar que eles possam sair desnutridos do hospital. A experiência internacional, a experiência acá em Brasil também ha mostrado o mesmo, é que os ninhos que entram no hospital todos saem um pouco mais desnutridos do que haviam quando ele ingressou em hospital. E particularmente os ninhos, quanto mais doente, quanto mais larga é a internação, pior é a condição nutricional, que por sua vez também prolonga mais o período de internação. Então, a atenção nutricional é realmente um aspecto que temos que estar muito atentos quando temos manejo de ninhos, especialmente com doenças graves, com enfermidades graves.
Bueno, Adriana, ¿gustaría de hacer más algún comentario antes de encerrarnos? No, todo fue clarísimo, solo decir que tengamos la desnutrición siempre en nuestro radar. Los niños se nos pueden desnutrir, también tenemos que captarlos a tiempo cuando digamos, los tengamos en consulta, siempre pensemos que el niño se nos puede desnutrir y siempre pensemos que está a riesgo. De esa manera podemos hacer cambios a tiempo y evitar complicaciones, incluida la muerte en los pacientes. Ok. Bueno, muchas gracias a todos que asistieron a esta palestra. Acho que todos fomos blindados con una excelente presentación. Agradeço a todos. Rodrigo, ¿cuándo es la próxima actividad de Hot Stops? Nos vemos el próximo jueves, igual en el mismo horario de cada uno de nosotros, con uno de los temas, creo que de gran importancia, hablar acerca de los errores innatos del metabolismo. Creo que no todos estamos muy experimentados al respecto y creo que va a ser una buena disertación con la doctora Verónica Cornejo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Entonces, buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches, gracias.